Vamos a orar al Señor para que Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das de poder servirte. Gracias, Señor, porque un domingo más tú me permites compartir tu palabra. Oh Dios, yo te pido que en primer lugar puedas hablarme a mí, Señor, y que tú puedas hablar cada persona que está aquí, Señor, pero que puedas hablar también a través de las redes sociales, que puedas tocar los corazones, que te puedas revelar, porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios tres veces santo, eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Por eso, Señor, nos humillamos ante ti, te adoramos y te adoraremos por siempre, Señor. Oh Dios, anhelamos ese día en el que nos podamos subir al coro de ángeles allí en tu presencia real, Señor. Pero te damos gracias porque tu presencia también es real en medio nuestro, porque Jesús prometió que donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, allí estarías tú en medio. Te damos las gracias por tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y ahora te pido que tú puedas usarte de mí para hablar, Señor. Toca mis labios, Señor, y habla tú a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces os he dicho que el mayor enemigo de lo mejor no es lo peor, ni tan siquiera lo malo. El mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. No porque lo bueno sea malo en sí mismo, porque si es bueno, no puede ser malo. Pero el mayor enemigo de lo mejor es lo bueno, porque al ser bueno, con mucha frecuencia nos conformamos con lo bueno, perdiéndonos lo mejor. Cuando buscamos lo bueno, una vez alcanzado lo bueno, es muy frecuente que ya no sigamos buscando o ya no sigamos luchando por alcanzar lo mejor. Y como lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor, lo bueno puede sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo bueno, no debemos de conformarnos con lo bueno, porque lo bueno puede sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Y lo que es bueno en sí mismo se puede convertir en malo para nosotros, por alejarnos del propósito de Dios, que siempre es lo mejor para nosotros. Hoy quiero que meditemos en todo lo sucedido en torno a la muerte y resurrección de Lázaro. Vamos a centrarnos más en la muerte de Lázaro, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y en esta escena de su vida, Jesús claramente demostró que estaba centrado en el propósito de Dios para él. Y quiero insistir, Jesús es nuestro ejemplo a seguir, porque cuando Él estuvo en la tierra actuó como hombre, como un hombre obediente al Padre, pero como hombre. Y por tanto Él es nuestro ejemplo. Y vamos a ver claramente cómo Jesús estuvo siempre centrado en el propósito de Dios para Él, y no en lo que humanamente pareciera bueno o correcto, ni en lo que los demás pudieran estar esperando de Él. Y Él se mantuvo centrado en el propósito de Dios, a pesar de que físicamente este milagro de resucitar a Lázaro precipitara los acontecimientos que desembocarían en su crucifixión. Y como persona física que era, como hombre, totalmente hombre que era, además de ser Dios, pero Él era totalmente hombre. En su condición de hombre, no quería pasar por la crucifixión, porque era una muerte horrible. Pero Él prefirió vivir siempre centrado en el propósito de Dios, aunque eso desembocara en su crucifixión. Todo lo relatado acerca de la muerte y resurrección de Lázaro lo podemos leer en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, que os recomiendo que leáis en vuestras
casas entero para conocer la historia completa de lo sucedido. Hoy solo voy a ir leyendo algunos versículos que muestran cómo Cristo estaba centrado en el propósito de Dios para su vida, aunque las circunstancias parecieran adversas. En primer lugar, vamos a leer 3 versículos que se encuentran en Juan 11. Vamos a leer los versículos 3, el 5 y el 11. En el versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas de Lázaro, añado, pero que por el contexto se sabe, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Saltamos al versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y el versículo 11 dice: dicho esto, agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Vamos a ponernos en situación. En la aldea de Betania vivían 3 hermanos llamados María, Marta y Lázaro. Estos 3 hermanos en un momento dado conocieron a Jesús, pero no fue un simple conocimiento como tantos cientos, incluso miles de personas conocieron a Jesús. Se establecieron unos lazos de amistad. Se fraguó una gran amistad entre estos 3 hermanos y Jesús. Pero insisto, no una amistad superficial como a veces tenemos, fruto de una relación vecinal o laboral. Su amistad estaba basada en un gran amor que sentían los unos por los otros. La amistad entre Jesús y estos 3 hermanos era, como acabo de decir, una gran y profunda amistad basada en el amor, que hacía que cada vez que Jesús estuviera en Betania o en sus alrededores, Jesús con todo su equipo apostólico se alojaba en casa de estos 3 hermanos. Además sabemos que lo que tenían era una gran y profunda amistad, porque lo confirma el mensaje que le enviaron a Jesús para informarle de la enfermedad de Lázaro. Ya que el mensaje no decía: Lázaro está enfermo, decía: el que amas está enfermo, remarcando y realzando la relación de amor y de amistad que los unía. Y por si quedaba alguna duda, Juan en el versículo 5 confirma que Jesús amaba a estos 3 hermanos. Pero por las palabras de Jesús que hemos leído en el versículo 11, vemos también que la amistad de los 3 hermanos no se limitaba a la persona de Jesús y ya está. Había también una relación de amistad entre los apóstoles y los 3 hermanos. Porque Jesús dice nuestro amigo. No dice mi amigo, dice nuestro amigo. Ahora, teniendo en mente esta gran y profunda amistad de Jesús y su equipo apostólico hacia Lázaro, quiero que dejemos un separador aquí en Juan 11, porque vamos a volver a este capítulo. Y vamos un momento al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 6 los versículos del 12 al 15, donde Lucas relata la elección de los 12 apóstoles y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos como Jesús tenía que escoger de entre todos sus cientos de discípulos a los 12 apóstoles, que iban a ser sus máximos y más íntimos colaboradores
y el fundamento sobre el que se iba a edificar la iglesia. Y para elegir estos 12 apóstoles, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Pues Jesús se fue al monte en solitario para no tener distracciones y orar. Y necesitaba orar y buscar la presencia de Dios y mantenerse bien centrado en el propósito de Dios para que su elección no fuera distorsionada por sus sentimientos humanos. Porque Jesús los tenía. Era un ser humano total y completamente normal. Y él tenía sus sentimientos humanos, pero Jesús siempre estuvo centrado en el propósito de Dios. Y sus sentimientos humanos, aunque los tuviera, no le dominaron nunca, ni siquiera influyeron en las decisiones que debía de tomar. Porque quiero preguntarte, ¿has leído el nombre de Lázaro entre los elegidos por Jesús como apóstoles? La verdad es que no. Por lo que acabamos de leer, vemos como la profunda amistad de Jesús con estos 3 hermanos no condicionó a Jesús a la hora de elegir a sus 12 apóstoles. Porque Jesús vivió, como vengo insistiendo, centrado en el propósito de Dios. Y nosotros, como imitadores de Cristo, tenemos que vivir centrados en el propósito de Dios. Y lo único que le importó a Jesús, lo único que condicionó a Jesús, fue el propósito de Dios. Aunque el propósito de Dios llegara a llevarlo a la cruz. Daros cuenta que Jesús prefirió elegir a Judas, el que lo traicionó, sabiendo que lo iba a traicionar, porque este era el propósito de Dios. Y prefirió elegir al traidor antes que a su amigo íntimo, que además no hubiera desentonado en el equipo, porque junto a sus hermanas era un seguidor y discípulo de Jesús. Y además hubiera sido bien recibido por el resto del equipo apostólico, dado que eran amigos. Lázaro era amigo de todo el grupo de apóstoles. Pero esa elección hubiera alejado a Jesús del propósito de Dios. Por lo que Jesús no hizo caso de sus sentimientos humanos y se mantuvo centrado en el propósito de Dios. Volviendo al Evangelio de Juan en el capítulo 11 y en el versículo 3 que hemos leído también, quiero que nos demos cuenta que Marta y María, por las palabras que escogen para hacerle llegar el mensaje a Jesús de que su hermano estaba enfermo, creían que Jesús sí que se iba a dejar influir por sus sentimientos humanos, porque no le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. No, le dicen, el que amas está enfermo. Resaltando que Lázaro era amado por Jesús. Y tenía que ser amado de una manera muy especial. Porque si algo había dejado claro Jesús a lo largo de todo su ministerio, era que él amaba a todo el mundo. Así que si Marta y María resaltan que Lázaro era el que amas, y luego Juan confirma en el versículo 5 que Jesús amaba a los 3 hermanos, tenía que ser porque Jesús sentía algo muy especial por ellos. Los amaba profundamente. Ahora bien, teniendo en cuenta que Lázaro era un verdadero y muy amado amigo de Jesús y de todo el equipo apostólico, yo quiero que pensemos, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros si hubiéramos estado en los zapatos de Jesús al recibir la noticia de la enfermedad de nuestro amigo íntimo? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Yo la verdad es que
hubiera salido corriendo a sanar a mi amigo. Antes que mi querido amigo muriera, hubiera ido corriendo a sanarlo. Pero Jesús, que tenía su vida verdaderamente centrada en el propósito de Dios y no en sentimientos humanos, a pesar de que los tenía, vamos a ver cómo actuó. Vamos a leer ahora el versículo 6, donde Juan nos relata la reacción de Jesús. Una reacción un poco perpleja, o que nos deja perplejos a nosotros. Bueno, a nosotros no, porque conocemos el final de la historia, pero que dejó perplejos a todo el que la vio y la escuchó. En el versículo 6 Juan relata: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La verdad es que la forma de actuar de Jesús no parecía muy normal. Le dicen que su amigo está gravemente enfermo y él tiene el poder para sanarlo. Pero en vez de ir a sanarlo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba, sin que tuviera nada importante que hacer. Porque si su retraso se hubiera debido a alguna cosa importante que tuviera que hacer, Juan lo hubiera explicado en algún versículo. Pero la verdad es que no parece que Jesús tuviera nada importante que hacer donde estaba, salvo algo que a priori puede pasarnos desapercibido. Él tenía que quedarse 2 días más allí donde estaba, porque ese era el propósito de Dios, para que Dios fuera glorificado. De hecho, Jesús esperó a que su amigo Lázaro muriera para emprender el viaje hacia la casa de sus amigos, cuando aparentemente ya no había nada que hacer. Esto lo vimos en el versículo 11 que leímos al principio. Él le dice a los apóstoles que van hacia Betania para ver a Lázaro, cuando Lázaro ya ha muerto, cuando él les dice que Lázaro ha muerto. La vida de Jesús como hombre, y quiero resaltar y recalcar, como hombre, fue una vida centrada en el propósito de Dios. Jesús solo hacía aquello que el Padre quería que hiciera, sin importar sus sentimientos humanos. Y nosotros debemos aprender de Jesús y buscar estar siempre centrados en el propósito de Dios para nuestra vida. Porque si no estamos centrados en el propósito de Dios, aunque no hagamos nada aparentemente malo, incluso si vivimos aparentemente como buenos cristianos, nunca obtendremos de Dios lo mejor. Porque lo mejor que nos puede ocurrir en la vida es estar centrados en la voluntad y en el propósito de Dios. Aunque eso nos lleve a la cruz, como le ocurrió a Jesús. Marta y María, que a pesar de su gran y profunda amistad con Cristo, no vivían firmemente centradas en el propósito de Dios. Y por no vivir firmemente centradas en el propósito de Dios, sintieron una gran decepción hacia Jesús. Y esto es algo que nos puede ocurrir a cualquiera cuando no vivimos firmemente centrados en el propósito de Dios. Porque muchas veces, a pesar de hablar de Jesús, e incluso a pesar de tener cierta relación con Jesús, no vivimos firmemente centrados en el propósito de Dios. Y cualquier adversidad logra sacarnos del centro del propósito de Dios para nuestra vida. Y es entonces cuando vienen las decepciones, las frustraciones y los enfados hacia Jesús o hacia Dios, como les ocurrió a estas 2 hermanas. Ahora vamos a leer unos versículos más adelante, en Juan 11. Vamos a leer los versículos 20 y 21
28 y el 32. Los versículos 20 y 21 dicen: entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Saltamos al versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y saltamos al versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Se nota que Marta y María eran hermanas, o por lo menos que habían estado comentando entre ellas la situación, la crítica hacia Jesús. Porque ambas hicieron el mismo reproche a Jesús, utilizando las mismas palabras. Aunque podemos ver como María era más rencorosa que Marta. Porque cuando se enteraron de que Jesús llegaba a Betania, Marta, con todo el dolor en su corazón que sentía, sin embargo salió a recibirlo. Mientras que María no quiso ni salir a recibirlo. María, que era la que se suponía que amaba más a Jesús, porque ella se ponía a los pies de Jesús para escucharlo enseñar. Pero es cuando las circunstancias son adversas que debemos de demostrar nuestro amor y que tenemos nuestra vida centrada en Cristo. Cuando las circunstancias fueron adversas, María no quiso ni salir a recibirlo. La verdad es que cuando todo va bien es muy fácil seguir al Señor y tener nuestra vida centrada en el propósito de Dios. Pero es cuando soplan en contra, es cuando los ríos golpean con fuerza contra nuestra vida, que tenemos que seguir teniendo nuestra vida centrada en Dios, como Cristo la tuvo centrada en Dios hasta la cruz. Marta servía a Jesús y a los apóstoles cuando visitaban su casa. Pero ahora, con su corazón lleno de dolor por la muerte de su hermano, pero sobre todo había algo que les causaba más dolor todavía, y era la aparente inacción de su querido amigo Jesús. Lo único que salió de su corazón no fue el deseo de invitar a Jesús a entrar en su casa y seguir sirviéndole como había hecho en otras ocasiones, sino que de su corazón: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dejando claro que ellas volcaban la responsabilidad de la muerte de su hermano en Jesús. El corazón de María, a pesar de su relación más cercana incluso que la de Marta, estaba más dolida todavía que Marta. Probablemente precisamente porque su relación con Jesús era más estrecha que la de Marta. Porque el dolor de una traición es tanto más fuerte cuanto mayor sea nuestro amor por la persona que nos traiciona. Y María no solo se ponía a los pies de Jesús para escucharlo enseñar, sino que también en cierta ocasión lo había ungido con perfume y le había secado los pies con sus cabellos. Por eso probablemente se sentía mucho más traicionada y herida por la aparente inacción de Jesús. Así que María, enfadada con Jesús, no quiso salir a recibirlo. El profundo dolor que sentía en su corazón le llevó a no poder entender y aceptar el propósito de Dios, y quería demostrarle claramente a Jesús su enfado. Pero Jesús, que estaba centrado en el propósito de Dios, no les tomó ninguna de las dos en cuenta sus reacciones y mandó llamar a María para que, al igual que a Marta,
poder sanar su corazón y hacerles volver al centro del propósito de Dios. Poder abrirles los ojos para que pudieran ver el propósito de Dios. Porque si leemos el diálogo que sostiene Jesús con Marta, veremos cómo está claramente enfocado a devolverle la fe para que pudiera vivir el presente centrado en el propósito de Dios. Vamos a volver a leer Juan 11:21 y vamos a enlazarlo ahora con Juan 11:24. En Juan 11:21 Marta dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y en el versículo 24 Marta dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Si os fijáis, como consecuencia de lo vivido, Marta tenía la fe en el pasado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella había visto con sus propios ojos la gran cantidad de milagros de sanidad que Jesús había hecho, por lo que su fe en el pasado era una fe firme y sólida. Por eso le dice: si hubieras estado aquí, no lo deja incondicional, lo afirma. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella sabía, tenía fe en el pasado, sabía que si Jesús hubiera estado, su hermano no hubiera muerto. Pero también tenía una fe sólida, fuerte y firme en el futuro. Por eso dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, cuando tú y yo resucitemos también. Tenía fe en el pasado, tenía fe en el futuro, pero ¿dónde estaba su fe en el presente? Satanás había logrado cegarle el entendimiento de tal manera que había dejado de estar en el presente centrada en el propósito de Dios. Había perdido de vista que estaba caminando y hablando con Jesús, el autor de la vida, el que es la resurrección y la vida. Y lo es. Jesús es la vida, es la resurrección y la vida en el pasado, en el presente y en el futuro. Y debemos de ir con cuidado de que no nos pase como a Marta y a María, que por las tormentas que se levantan en nuestra vida lleguemos a perder la perspectiva correcta de vivir centrados en el propósito de Dios, aunque el propósito de Dios sea llevarnos a la cruz o hacernos atravesar un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y escorpiones. Muchas veces a lo largo de nuestra vida ocurrirán situaciones muy difíciles y duras que harán que nuestra fe se tambalee. Pero es precisamente en esos momentos en los que debemos agarrarnos más fuertemente y más firmemente al Señor, para que Satanás no se salga con la suya y logre apartarnos del centro de la voluntad de Dios. Satanás es un viejo león rugiente que conoce perfectamente las tácticas de caza. Y los leones normalmente apartan a la que va a ser su presa del resto de la manada para poder matarlas y comérselas. De la misma manera, a través de las circunstancias, Satanás trata de separarnos del centro del propósito de Dios para nuestra vida y de esa manera poder robarnos, matarnos e incluso si no volvemos al centro del propósito de Dios para nuestra vida, destruirnos. Pero si nosotros nos mantenemos centrados en el propósito de Dios, Satanás, por muy león viejo que sea, no podrá hacernos nada. Porque el león de la tribu de Judá, que es Jesús, nos defenderá. Si nos mantenemos centrados en el propósito de Dios,
por muchas tinieblas que tengamos que atravesar o que Satanás pueda producir a nuestro alrededor, nosotros no andaremos en tinieblas, porque a nosotros nos resplandecerá la luz de la estrella de la mañana, que también es Jesús. Y Jesús llenará nuestro corazón con su luz. Con María, dado su alto grado de dolor y de incomprensión y de frustración, Jesús prefirió no responder. Así como con Marta mantuvo un diálogo para tratar de volver a centrarla en el propósito de Dios, con María ni lo intentó, porque sabía del dolor que había en su corazón. Así que lo que hizo Jesús fue llevarla al lugar donde sus ojos iban a ser abiertas a la grandeza del propósito de Dios. Y de esa manera aprendiera la lección de que, aunque no veamos la salida, confiemos en Dios y nos mantengamos firmemente centrados en el propósito de Dios. Vamos a leer ahora el versículo 37, donde Juan nos relata. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Daros cuenta de las palabras de estos algunos. Es curioso que Juan ni siquiera los cita por nombres. Algunos. ¿Por qué? ¿Qué eran estos algunos? ¿Quiénes eran estos algunos? No eran más que simplemente enviados de Satanás. Eran instrumentos en las manos de Satanás para hurgar en la herida de las hermanas. Daos cuenta como lo que hacen estos algunos es meter el dedo en la herida de Marta y de María. Porque el dolor de Marta y de María, más que por la muerte de su hermano, que también había sido causado porque sabían de los milagros que Jesús había hecho. Y por tanto no tenían dudas de que si Jesús hubiera estado presente, Lázaro no hubiera muerto. Así que ahí estaba Satanás recordándoles los milagros y el poder para sanar de Jesús. Y que Jesús no había hecho nada para impedir la muerte de su hermano. Satanás no solo había logrado que Marta y María desviaran su mirada del centro del propósito y de la voluntad de Dios, sino que además, a través o por medio de los comentarios de los allí presentes, querían destruir por completo la poca confianza en Jesús que todavía les pudiera quedar a Marta y a María, para que nunca más pudieran volver a centrar sus miradas y sus vidas en el propósito de Dios. Pero como Jesús vino para destruir las obras de las tinieblas, cumplió el propósito de Dios y resucitó a Lázaro, volviendo a centrar las vidas de Marta y de María y de Lázaro en el propósito de Dios. Pero al haber derrotado al hombre fuerte, no solamente logró centrar las vidas de Marta, María y Lázaro, sino que además logró centrar en el propósito de Dios la vida de muchos otros que gracias a este milagro pudieron centrar sus vidas en el propósito de Dios. Algo parecido le ocurrió a Jairo. No sé si os acordáis de la historia de Jairo. Jairo tenía una hija de 12 años gravemente enferma. Llega un momento que Jairo va a buscar a Jesús porque su hija está a punto de morir, y cuando iban por el camino a su casa, una mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre fue sanada por Jesús. Así que imaginaros el subidón de fe que experimentaría Jairo. Pero ese subidón de fe le duró muy poquito,
¿Por qué le duró poco? Porque enseguida llegaron algunos de su casa para decirle que no molestara más al maestro, que Jesús que no podía ya hacer nada porque su hija había muerto. Sin embargo, Jesús le dijo a Jairo que no perdiera de vista el propósito de Dios y que siguieran adelante. Y Jairo, a pesar del dolor que pudiera estar sintiendo en su corazón por la muerte de su hija, no dejó de estar centrado en Cristo, y el resultado fue la resurrección de su hija. Pero lo que quiero resaltar es que tanto en el caso de Marta y de María como en el caso de Jairo, algunos quisieron robarles la fe, quisieron quitarles la poca fe que les pudiera quedar. Algunos trataron de que se salieran del centro de la voluntad de Dios, de que dejaran de tener sus vidas centradas en el propósito de Dios. Y esto nos ocurre con frecuencia a nosotros también. Siempre que estamos atravesando un desierto en nuestra vida, vienen a nuestros oídos voces que nos susurran cosas que tratan de poner en mal lugar a Dios para que dejemos de tener nuestra vida centrada en el propósito de Dios y centremos nuestras vidas en los problemas y en las dificultades de nuestra vida, en vez de mantenernos centrados en el único que puede guiarnos a través del desierto y en el único que puede ayudarnos a atravesar los valles de sombra de muerte. En este día quiero decirte que no hay un lugar más seguro ni un lugar mejor que estar centrados en el propósito de Dios. Aunque sea en medio de una tormenta, en medio de un lago de fuego o en medio del desierto más espantoso que nos podamos imaginar. Porque si estamos centrados en el propósito de Dios, Dios calmará la tormenta o nos dará paz en medio de la tormenta. Pero si prestamos atención a esas voces que nos envía Satanás, lo único que lograremos será salirnos del centro del propósito y de la voluntad de Dios, lo que abrirá las puertas de nuestra vida a la influencia de Satanás para que pueda robarnos, matarnos y destruirnos. Cada uno debemos elegir qué preferimos: vivir centrados en el propósito de Dios sabiendo que al final nos espera la vida eterna, o preferimos vivir centrados en nosotros mismos o en las circunstancias y terminar como el de la parábola del buen samaritano que cayó en manos de los bandidos que lo dejaron casi desnudo y medio muerto. Es nuestra decisión. Así que si quieres llevar una vida centrada en el propósito de Dios, lo primero que debes hacer es abrirle las puertas de tu corazón a Jesús para que Él tome las riendas de tu vida. Si esta es tu decisión, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Señor, quiero darte las gracias por tu palabra que he escuchado en esta mañana o en este día. Te doy las gracias por haberme hablado. Yo quiero pedirte perdón por haber vivido fuera del centro de tu voluntad. Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que tú entres en mi corazón y tomes las riendas de mi vida. Yo quiero que tú seas el que esté sentado en el trono de mi vida y yo postrado a tus pies. Yo quiero tener una vida centrada en el propósito de Dios. Yo quiero cumplir tus planes y tus propósitos para mi vida, Señor. Por eso te pido que tú controles mi vida desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que busques una iglesia lo más cerca de tu casa. Una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio vivo, el Evangelio del Cristo resucitado y no tradiciones humanas. Y te unas a ellos. Porque todos somos miembros del cuerpo, la iglesia. Y los miembros no podemos vivir como llaneros solitarios. Pero si no has hecho la oración hoy, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón y de
arrepentirte de tus pecados. Porque como te acabo de decir, tal vez mañana sea demasiado tarde. También es importante, por favor, que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir propagando y extendiendo lo más posible. También podéis contactar con nosotros o visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, viniendo aquí a este lugar que se encuentra en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Tenemos las reuniones los domingos a las 11 de la mañana. Si venís a visitarnos seréis muy bienvenidos. También puedes contactar conmigo por teléfono, a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes porque trabajo por las mañanas. O puedes visitar nuestra web que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin acentos, sin mayúsculas. Gindofree deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente a lo largo de toda esta semana y te guarde hasta la próxima vez que te conectes o que vengas a visitarnos.